Cuando me propusieron que se realizara aquí en la Casa de Nariño el lanzamiento de las obras selectas de mi querido antecesor, mi amigo, mi profesor, mi consejero, el presidente Belisario Betancur, en buena hora compiladas y comentadas por Luis Pinilla y editadas por la ESAP, no lo dudé un solo segundo. ¿Qué mejor lugar para presentar estas obras que este Palacio Presidencial del cual nuestro querido presidente Belisario Betancur fue inquilino temporal durante 4 años? Porque eso es lo que somos los presidentes, aunque a algunos se les olvide, solo inquilinos temporales, depositarios a término de un poder que no es nuestro, un poder que no es nuestro, sino del pueblo colombiano. Si alguien tiene esto claro, muy claro, y lo ha tenido desde el mismo momento en que terminó su mandato, ese ha sido el presidente Betancur. De manera expresa, lo comentó usted mismo, querido Belisario, cuando dijo que hay algo que todo gobernante democrático debe tener en cuenta antes de tomar una decisión, que el poder se marchita y se acaba. Y aderezó, por supuesto, este pensamiento con una anécdota que aparece en estos libros. Belisario nos cuenta que el 7 de agosto de 1986, cuando salía con su esposa Rosalena, una primera dama que siempre recordaremos, de esta casa, de la Casa de Nariño, y tomaron el automóvil hacia la residencia particular, él fue a sentarse a su lugar habitual y Rosalena le dijo: no, el asiento trasero de la derecha era su sitio hasta hace un minuto, como jefe de Estado. De ahora en adelante me toca a mí como jefa del hogar. Leyendo esto, ya estoy comenzando a preguntarme en qué puesto me van a dejar para clemencia de mis hijos cuando llegue mi turno. Esta es una muestra, una de muchas, de muchísimas, de ese talante maravilloso y único, esa humildad del que sabe que no es necesario presumir de lo que se tiene en la mente y el corazón, ese carácter sabio y bondadoso que los colombianos todos reconocemos en Belisario Betancur. Hace unos meses, presidente, dijo usted en una entrevista que le hicieron por su cumpleaños una frase que delata esa personalidad y ese ingenio de siempre. No creo que haya sido el mejor presidente, pero sí el mejor expresidente. Déjenme decirle que estoy absolutamente de acuerdo con lo segundo. En cuanto a lo primero, también quiero decirle que los colombianos tenemos mucho que valorar y mucho que agradecer a su gestión como gobernante en tiempos muy difíciles, tiempos muy complejos que le tocó a usted como presidente. Cuando uno piensa en eventos tan tristes y dolorosos como el asesinato del ministro Lara Bonilla, la andanada de los narcotraficantes contra la sociedad para atacar la extradición, la terrible tragedia de Armero, el holocausto del Palacio de Justicia, la frustración del proceso de paz con las FARC. Episodios que yo viví muy de cerca, porque usted se recordará, hablábamos con mucha frecuencia, yo en ese momento estaba de subdirector del Tiempo y mantenía una comunicación directa con el presidente. A veces me decía, el editorial por aquí, el editorial por allá, y nos complementamos mucho. Y ahí comencé a aprender y a valorar
este gran ser humano que es nuestro presidente Betancur. Cuando uno piensa en todo esto, no puede menos que quitarse el sombrero ante el hombre que con prudencia y dolor de patria dirigió con altura y con mucho honor nuestros destinos en esos días tan difíciles. Por supuesto, recordamos tantos empeños y realizaciones que hoy aún dejan huella. La educación a distancia, por ejemplo, y su apoyo a la cultura, una actividad que no ha cesado de promover en toda su vida. También valoramos la independencia en el manejo de las relaciones internacionales, que lo llevó a ingresar a Colombia a la Organización de Países No Alineados en esa histórica década de los 80, la última de la Guerra Fría. Cuando entregamos, como hoy hace nuestro gobierno, viviendas gratis a los más pobres de los pobres, no puedo menos que traer a la memoria esas viviendas sin cuota inicial, que fueron la bandera social de su gobierno. Ahí estaba la inspiración. Y claro, presidente, tenemos una deuda con usted por su fe y por su trabajo por la paz. En su administración se dio el primer gran intento de lograr una paz negociada con la guerrilla, para que renunciaran a la violencia y cambiaran, como todos queremos, las balas por los votos. Tenemos que reconocer que esa conciencia de la necesidad de la paz que usted nos inculcó es el origen del esfuerzo que hoy realizamos y que esperamos culminar con éxito. Desde el primer momento en que inicié yo este proceso, una de las primeras personas que se enteró fue el presidente Betancur. Le pedí consejo. ¿Qué hago, presidente? Y me dijo, no lo dude, para adelante, con todo. Y desde ese momento le agradezco ese gran respaldo que me ha seguido dando en esto que usted sabe que es muy difícil, porque usted sabe que hacer la paz es más difícil que hacer la guerra. Gracias, presidente, por su apoyo que valoramos y por su fe, porque el primer ingrediente de la paz es que todos creamos en su posibilidad. Como usted lo ha dicho, no hay nada más importante para este país. Cuando se revisan las páginas de estos dos tomos, con una importante selección de textos de su autoría y un recorrido por su apasionante biografía, no se siente otra cosa que admiración ante la epopeya de un hombre que salió de la pobreza rural para convertirse en presidente y en un intelectual de grandes quilates. Aquí están, gracias al buen trabajo de Luis Pinilla, que Colombia le agradece, don Luis, destellos significativos de las tantas facetas de Belisario Betancur. Belisario, aquel niño con nombre de general bizantino, orgulloso hijo de un arriero paisa. Belisario, el seminarista de Yarumal. Belisario, el consagrado estudiante de provincia, el jurista, el periodista. Belisario, el hombre de ideas, el político, el candidato que con sus 4 intentos por llegar a la presidencia le hizo honor, como muchos decían jocosamente, a su segundo apellido, porque la 4ª fue la vencida. Belisario, el poeta de Amagá, el editor, el promotor cultural, el académico, el que hace suya esa bella frase de Borges, que otros se jacten de las páginas que han escrito. A mí me enorgullecen las que he leído. Belisario, el que redescubrió a Barichara y su Tierra Roja, el amigo entrañable, el padre dedicado y el abuelo complaciente. Y si no, que lo diga Paula, su nieta, que
que lidera con tanto amor el trabajo de nuestro gobierno por las víctimas. Ayer estuvimos juntos, allá en los Montes de María. Un espectáculo maravilloso. Y la felicito mucho, Paula, porque eso es de su autoría. Belisario, el optimista irremedible, que exclamó 25 años antes de que lo copiara el presidente Obama: sí se puede soñar, sí se puede construir un país mejor, sí se puede construir un país más justo. Gabo, su amigo, nuestro amigo, escribió con esa precisión de sus palabras. Me acuerdo una anécdota que tuvimos con Gabo. Él tenía un apartamento en la máquina de escribir antes de tener su casa, antes de ganarse el Nobel, y me invitó a almorzar a ese apartamento, y llegué yo y estaba de mal humor, desesperado, y caminaba de un lado para el otro. El apartamento era muy pequeño. ¿Qué le pasa, Gabo? No, es que llevo 2 días buscando una palabra. ¿Qué palabra? No, es cómo se llama ese juego que los niños de la calle juegan con la moneda, que tiran contra la pared y a ver cuál queda más cerquita. No me acuerdo cómo se llama. Y luego me acuerdo que el almuerzo se había quemado. Entonces me invitó a un restaurante y me dio una lección sobre la carpintería de la literatura, sobre la precisión de las palabras. Y así comencé yo a apreciar mucho más todos sus escritos. Pues con esa carpintería y con esa precisión, decía Gabo, que Belisario no fue en realidad un gobernante que amaba la poesía, sino un poeta a quien el destino le impuso la penitencia del poder. La penitencia del poder. Hoy estamos aquí, querido presidente, para resarcirlo un poco de esa penitencia que hoy me corresponde pagar a mí, y para decirle de todo corazón que le agradecemos por el ejemplo de su vida y por el ejemplo de su obra. Cuando le preguntaron en aquella entrevista que cité antes por el día más feliz de su vida, su respuesta no pudo ser más sincera: el día que dejé la presidencia de la República. Tal vez el día de hoy, cuando se dan a la luz este par de tomos con sus obras selectas, no sea tan feliz como aquel 7 de agosto de 1986. Pero sí quisiéramos, presidente Belisario, que fuera uno de los más felices de su vida, porque usted merece, como los grandes hombres, como los buenos hombres, la corona serena de la felicidad. Muchas gracias.